Muy buenas, estamos en el primer partido de FIFA 18 y estamos en el modo de juego Ultimate Team. Estamos jugando a temporadas online. Este ya es mi tercer partido. Ya he estado jugando Squad Battles y el clasificatorio de Foot Champions. ¿Vamos? Bueno. Empezamos con primer golito, minuto 3. Bueno, como os iba diciendo, he estado consiguiendo ya monedas con lo de las mejoras de monedas, con los Squad Battles, clasificándome para Foot Champions, haciendo SBCs. Y tengo un primer equipo de la Liga Santander y un segundo equipo de la Premier League. Estoy jugando ahora mismo con el de la Liga Santander. Mi portero es el mismo, es Ter Stegen, para los dos equipos. Bueno. Y otro. Va a aparecer aquí que gano siempre. Bueno, Ter Stegen porque es de la Liga Santander. Y defensas centrales de la Premier son Rudiger y Mustafi, entonces me da la química perfecta. Y al tener un portero para el mismo equipo, pues puedo tener dos suplentes que sacar de revulsivos. Yo juego con dos plantillas, para cuando no juego con una está descansando. Suelo cambiar cada 2 partidos de plantilla. Y esa plantilla está formada por Ter Stegen, Jiménez y Nacho Fernández de centrales. Bueno, tío, aquí los huecos. Ah, la manda. Bueno, Gallá de lateral izquierdo, de lateral derecho Juanfran, medio centro defensivo con Dogbia. Los dos MC son Paulinho y Kovacic, media punta Ever Banega y arriba ya habéis visto Bakambu y Aguaspas. Juego con la 4-1-2-1-2 cerrado. Creo que la plantilla que mejor me va. He probado la 4-5-1, la 4-1-2-1-2 pero abierta, con bandas en vez de MCs, pero no sé. La que mejor me ha ido ha sido esta. No me he podido clasificar para Foot Champions. Me hubiera gustado haber podido traer algún vídeo de Foot Champions jugando Foot Champions, pero no vamos mal en este primer partido, aunque estoy grabando. En temporadas he jugado 3 partidos y creo que solo he ganado 1, así que... Y ese es el cuarto. Así que voy a tener que jugar más grabando, la verdad. Ya os digo, lo que más he jugado ha sido Squad Battles y ayer me puse con el clasificatorio de Foot Champions. Paulinho ha pedido pausa. Sí, espero que no tire del cable porque si no, no sé cuánto va a durar el vídeo. Y Aguaspas, buenísimo. No, creo que no va a tirar del cable, si no lo había tirado fuera. Bakambu. Quiere hacer algún cambio, supongo. Un cambio de táctica. La verdad que he tenido bastante suerte en las dos que me han entrado. El equipo del primer equipo. Suplente ya. Lacazette y Hazard son cedidos. He ganado bastantes monedas, sobre todo con la mejora de monedas de 1000 por partido. Ya os enseñaré en otra plantilla la Premier, pero bueno, ya habéis visto Cazorla, Musa, Mustafi, Antonio y Moses. Bueno, vale, nos ha ido, así que bien. Punto 23 seguimos jugando. Con las tácticas que juego habitualmente son... Le doy aquí a posesión y aquí a presión de equipo. Y para los que os cuesta defender, lo que os digo es... Lo más importante es aclimatorios. Jugar partidos. Y por favor no hagáis la defensa CPU, que solo hace un puñado de gente, tío. Sobre todo, en temporadas creo que todavía no me he encontrado ninguno, pero en el clasificatorio de Foot Champions, tío. Vale, con todo. Vaya tirito. Él lleva un tiro, Antes se gana 1, 3, 2. Lo juro, él ha hecho 3 tiros a puerta y yo como 19, tío. Yo flipando. Pero bueno, espero que este partido sea entretenido, por lo menos. Ha empezado bien, la verdad. 0-2 en el primer minuto. Bueno, en los
Creo que ha sido en los 15 primeros minutos lleva ganando 2-0. Rival lleva un equipo de la Premier. Ahí Paulinho. Ever Banega. Thiago Aspas. A ver si llega. Ha llegado Bakambu. También la verdad, tengo muchos jugadores caros. Ya os digo, yo llevo, bueno, desde que juego una semana jugando y bueno, no me puedo quejar del equipo que llevo. Ah, no era ese regate. Hay un regate que es... A ver si me sale luego. Tú vas llevando el balón y apuntas con el joystick primero hacia el lado contrario, a donde está llevando el balón, y luego hacia el lado que te lo quiere llevar. A ver, necesitas 4 series de filigranas. Banega creo que las tiene. Es este. Ay, Dios mío, me ha salido fatal. A ver, contra ese ya me estoy confiando, la verdad, va demasiado. Bueno, si veo que os gusta, os haré más vídeos de Ultimate Team. También me he descargado hoy la beta del Battlefront 2. Así que intentaré grabar algún vídeo. Seguiré con vídeos del NBA, obviamente. De GTA, a ver si os traigo algún vídeo más comentado. Llegó Aspas. Desde aquí pegará. Bueno, el regate luego si tengo ocasión os digo. Es bastante efectivo, la verdad, sobre todo en los corners. La verdad, los corners, lo que a mí me ha ido muy bien ha sido golazo de Kovacic. Bueno, podría haber hecho algo más el portero, pero bueno, buen gol. En los corners lo que me va muy bien es sacarla en corto, hacer ese regate y se queda un hueco tremendo en el área, justo en la frontal del área. En la frontal, no, en el centro del área, en el punto de penalti más o menos. Y desde ahí tiras y prácticamente es gol, ¿sabes? Muy mala suerte tienes que tener para que no sea gol. Ter Stegen, la verdad, de portero, no me puedo quejar cómo va. Madre mía, qué pase Aspas. Y tiro raso, Bakambu. Gol, 4-0. Pues la verdad no pensaba que fuera a ir así el primer partido, no me puedo quejar. Tenéis muy sentado. Si se os da bien el tiro de calidad, intentadlo raso. Sobre todo cuando en situaciones como esa, si va a la pierna buena, R1 y 2 veces círculo. Vale, no ha tirado del cable. Esperemos que no tiene descanso. Bueno, no se me está dando mal. Vamos a ver. Nada, se está bien. Suelo cambiar a usar los cedidos de suplentes, porque yo, por ejemplo, luego los tengo ahí todos y no los uso prácticamente. Solo de suplentes solo meto a Hazard y a Lacazette. Claro, si otro equipo está para descansar no voy a... Ay, Dios mío. Si otro equipo está para descansar no voy a sacarlo, si no sería tontería. Good defending. Aspas on the move and able to cut out the pass. A ver si os puedo enseñar regate. A ver, chaval. Carrera. Now here's a chance to get at the opposition. Ever Banega. Ese es el regate. ¿Habéis visto? Kovacic. Ah, mierda. Darle justo, iba para la derecha en este caso, yo estoy para la izquierda y yo estoy para abajo, creo que ha sido. Tengo que decir que no suelo jugar mucho a centrar. No se me da nada bien. En otros juegos como por ejemplo el Pro 2009 sí que se me da mejor, pero en este la verdad no se me da muy bien. Ni en ese FIFA ni el del año pasado. Juego a mi estilo, la verdad, y no me va mal. De instrucciones de jugador, os quería decir que lo que pongo es lo que ponen la mayoría de jugadores de competitivo: quedarse atrás, los laterales, y quedarse atrás el mediocentro defensivo. Y vamos, tengo que decir, cuando llegan Paulinho y Kovacic, espectacular, macho. O sea, ahora no, pero mira, con Dobia desde aquí.
Hay que fliparse un poco de vez en cuando. Ha ido a cada pelaco, me acuerdo. El primer gol que le metí fue jugando contra un amigo, además. En el FIFA fue una falta de estas que es lejos, pero es centrada, que es muy difícil de centro. Pues la pasea en corto, la metió. Un zambombazo. Íñigo Martínez, flipante. Aquí un poco la guarra, Ever Banega. Nada, me he querido flipar ahí. Ya me di cuenta que en los vídeos de NBA, supongo que en este tampoco, se graba el sonido del videojuego. Me gustaría que se grabara, pero ajustarlo de tal forma que se oiga bien el volumen de juego, pero de fondo. O sea, que se siga escuchando mi voz. Ahí. Bakambu. Y es que cuando voy 0-4 ya juego confiado, macho. Eva Kovacic. Ahí, ese es el regate, ¿lo veis? Ahora me ha cerrado muy bien. Centramos. Sobre todo, intentar acabar jugada en los corners. Los defensas que corran, macho. Si no corre más de 70 un central y más de 80 un... me he metido gol. Bien hecho, bien hecho. Si un lateral no corre más de 80 y un central no corre más de 70, no jugáis con él. Yo, por ejemplo, tuve un amigo que jugaba con Giroud, delantero centro. Un delantero centro de 80, de 50 de ritmo. Ya me costaría a mí jugar con Giroud delantero, la verdad. A ver, tocamos ahí, Bakambu, fácil. La paró. Paulinho. Desde ahí. Es que me mola mazo tener a Paulinho, tío, porque es como el meme de los fichajes de este verano. Y en el FIFA está tochetado. En la vida real no. Lo está haciendo bien, pero sabes, ha metido 2 goles tampoco. Tampoco es cuestión ya de fiestar al chaval. Pero sí que es cierto que yo creo que nadie del Barça se esperaba que haya llevara 2 goles a esas alturas de temporada. Ahí parecía un tiro, la verdad, pero he intentado pasar, no voy a negar. Dobia. Pensaba que le iba a pasar ahí y le había dado el pase. Una rayada. Juanfran. Yago Aspas. Penalti. No lo he visto, la verdad. Estaba centrado en Banega y no he visto ese hecho penalti. Es que veis, los cambios estos a mí me gustaría quitarlos, porque es decir, yo ya sé cuándo. O si no ves si solo puedo poner a Hazard y Bakambu y Lacazette de sustituciones. Tenía que haberlo tirado a Panenka. Y yo no quiero que tampoco. Hubiera estado bien, pero tampoco quería fliparme tanto. Imaginaos si la fallo en mi primer partido. Bueno, primer partido de FIFA en el canal. Y 1-5 voy. No está mal. Ahora grabaré alguno más. Presionar. ¿Ves? Hay un bug. No sé si os dais cuenta. No aparecen los carteles de los jugadores. Acabo de invitar. No sé si veis estas invitaciones, pero me acaba de invitar un amigo a un grupo, así que ahora lo aceptaré después de acabar este partido. Gallao. Ese es Paulinho, pero es que no entiendo por qué no ponen los nombres, tío. Es como el año pasado el bug de las camisetas. Son bugs que nunca han pasado y de repente falla, y fallan esas cosas el FIFA, tío. Eso me jode un montón. También os quiero traer el camino, no sé si lo subiré. Estoy jugando de momento sin subirlo, lo mejor para Navidades, cuando ya no sé entonces todos los youtubers subiéndolo. Pues a lo mejor sí que me gustaría subir el camino. Me gustaría jugar también en modo carrera a un jugador y grabarlo.
Y modo carrera también me gustaría, es decir, modo manager, también me gustaría subirlo. Segunda parte ha sido un poco más aburrida. Es que la primera ha habido 4 goles en el primer partido. Creo que estamos jugando en el Wanda. Yo de estadio tengo el Allianz Arena. Como podéis ver, el escudo y la equipación del Real Oviedo. Mi segunda equipación es la de la selección portuguesa, porque miré justo, porque el año pasado no estaban las equipaciones de muchas selecciones con licencia. Y por ejemplo, la selección portuguesa era una equipación predeterminada. Aquí me he querido flipar. Ya va a acabar ya en breve el partido. Voy a ver si me hace otro golito. Intenta hacer regate con Juanfran, pero no me ha salido. Bueno, final del partido. Ahí os traigo más vídeos de FIFA. Ha sido un buen partido. Ahí vemos a Bakambu recogiendo el balón. Y bueno, primer partido de FIFA 18. Espero que os haya gustado. Bakambu, hombre del partido. 1500 monedas. Bueno, 1400. 2 tiros en la puerta. Yo 15. Está bien, la verdad. Buena sacada de partido. Así que bueno, espero que os haya gustado y adiós.